El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Pero estos se habían introducido en la iglesia de Jerusalén. Hechos de los Apóstoles nos narra cómo Pablo y Bernabé establecieron las iglesias en la región de Galacia durante su primer viaje misionero. Pero hubo una crisis con los judíos legalistas judaizantes, los fariseos, que motivó a la carta de Gálatas. Gálatas va a levantar mucha ampolla, sí, por todos aquellos que se vuelven hoy cristianos judaizantes. No son judaizantes porque se vuelven los judeomesiánicos, los cristomesiánicos, los chaulines, bueno, los no sé qué. Así que Gálatas es el resultado de la defensa de la predicación por la fe y no por obras, que resulta de guardar la ley de Moisés. Así que Hechos en el capítulo 13, versículo 14, Hechos 13, 43, Hechos 48 y 49, que está en un solo pasaje, en Antioquía de Pisidia. Dice la Biblia, ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron y despedían la congregación. Muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que permaneciesen en la gracia de Dios. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. En Hechos 14, 1 al 3, en Iconio, dice, y aconteció que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyeron una gran multitud de judíos y asimismo de muchos griegos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con de nuevo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concedido que se hiciere por mano de ellos señales y prodigios. Luego Hechos 14, 6 y 7, y Hechos 21, 23, tengo todo así, porque si no me tocaría leer y me iría todo el programa. Pero te extraigo lo importante. Listra, Derbe y la confirmación de las iglesias. Huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Liconia, y a toda la región circunvecina. Y allí predicaban el evangelio. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. La fe es tan poderosa que si tú ves la vida de Abraham, la fe hizo que él fuera justificado. Aún si guió su vida cometiendo errores, y no te estoy diciendo que tú debes cometer errores, porque cada error que Abraham cometió hasta el día de hoy se está pagando. Y ese es el ejemplo para decir, ojo con lo que yo haga, con lo que yo diga, con lo que yo determine. Porque puedo causar daño a mi familia, a mis seres queridos, a mi esposa, a mis hijos. Dios me perdona, sí, pero el daño queda. Y en mi cerebro y en mi mente queda. Por eso es mejor no pecar. Pero podemos pecar, sí. Si alguno dice no he pecado, hacemos a Dios mentiroso. Porque hay una naturaleza en ti que te
lleva el pecado. Dios limpia. Me gustó un video hace poco de una joven donde mostró 3 frascos. Esos 3 frascos contenían agua negra o un líquido negro. Y cada uno de ellos representaba uno al espíritu, otro al alma y otro al cuerpo. Y ella cogió el vaso del espíritu y lo cambió por un agua cristalina. Y eso es lo que Dios hace en ti. Renueva tu espíritu, quita eso negro de una y te da algo limpio, transparente. Pero el trabajo de tu alma depende de ti. Por eso el crecimiento en la vida cristiana es tuyo. Por eso el pensar cosas pueden venir, sí, pero debes renovarlo a través de la palabra. Pero esto no es justificable para que peques y sigas en el pecado, no. Para que te mires y digas, la palabra me ordena cambiar. La palabra me ordena. Hoy fue una prueba de fuego. Un hombre en contravía totalmente me cerró, me iba a rayar el carro. Y voy y le digo, y antes bravo, y me dice, se lo rayé. Entonces, ¿qué es lo que alega, bocón? Y yo me callé, no dije nada. Hubiera estado en mi estado, créame que no sé qué hubiera pasado. Cuando terminó dije, Padre, gracias, yo creo que pasé el examen. Así es la renovación. Los fariseos que entraron a la iglesia estaban en Jerusalén. Ellos crearon una crisis, crearon una confusión. ¿Se generó en las iglesias de Galacia? Sí. Por eso Pablo y Bernabé vinieron a Jerusalén. ¿Y esto sucedió en el cristianismo primitivo? Sí. ¿Podrán venir extensiones de doctrinas a la iglesia y tratar de permearla? Sí. Pero ahí es donde tú te debes mantener firme y decir, Señor, ¿esto es tuyo o no es tuyo? No criticar, sino mantenerte tú en el Señor. El choque entre la gracia y la ley. Recuerda que Pablo y Bernabé habían predicado a los Gálatas, que en su mayoría eran gentiles, es decir, no judíos. Y ellos hablaron un mensaje por gracia a través de la fe en Jesucristo, sin necesidad de cumplir con los rituales de la ley de Moisés. Entiéndalo y quédele claro. No se debía cumplir los gentiles, no estoy hablando de judíos, los gentiles no debían de cumplir con los rituales de la ley de Moisés. Y te lo aclaro porque luego los judíos tomaron ello para decir que el apóstol estaba corrompiendo sus costumbres judías. Jesús era judío, por lo tanto ellos decían, si Jesús fue judío y nos trajo la paz con Dios, sencillo, encajonémoslo en la fila que nos lleva a Dios. Y ellos seguían cargando como el trencito que lleva la ley escrita, la ley oral, como resumiéndote. Ahora otro vagoncito, Cristo. Y ellos llevaban su trencito. El apóstol le dijo a los gentiles, basta, acaben el tren. Es Cristo. Sin embargo, los judaizantes, cristianos de origen judío, estrictos seguidores de la ley mosaica, llegaron después afirmando que la fe en Jesús no era suficiente, como hoy. Ellos argumentan que para ser un verdadero cristiano y ser salvo, primero debes hacerte judío. Este es un error. Hoy el papel de Israel, que Dios bendiga a Israel, es cumplir lo último que falta de la última semana. ¿Qué es? Que venga el anticristo. Que ellos se presten para que el anticristo venga, haga el templo, exija la adoración y luego él sea adorado. Ese es el trato de hoy Dios con Israel. Por eso, tú que me escuchas, necesitas recibir a Cristo. Ya no hay tiempo de salvación fuera de Cristo.
Ya no hay nada aparte de Cristo. Cristo lo es todo. La exigencia de la circuncisión y rituales. Todo se dispara y se enciende la confusión cuando la exigencia de los ritos específicos, principalmente la circuncisión para hombres, además de la observancia de días sagrados, fiestas judías, leyes dietéticas como la comida kosher. Kosher viene del hebreo, que es acto adecuado o permitido. No se trata de un tipo de cocina étnica o un estilo de cocina específico, no. No es como la comida mexicana o la italiana, no. Es un sistema de leyes dietéticas. Ejemplo, ellos hacían una selección de los animales. Y tenlo todo esto claro porque luego vamos a encontrar términos y por eso estoy en la introducción a los Gálatas. Habían animales terrestres que les eran permitido comer, como animales rumiantes y que tuvieran la pezuña partida, como la vaca, la oveja, la cabra y el ciervo. El cerdo no, porque no tenía la pezuña partida ni tampoco rumía, por lo cual les era prohibido. Aves se les permitía todas las de corral, como el pollo, el pavo, el pato, el ganso. Las aves de rapiña o carroñeras estaban prohibidas. Los pescados y mariscos, ellos podían comer todo lo que tuviera aletas y escama. Ellos comían el salmón, el atún, la merluza, pero los mariscos como el pulpo, calamar, camarones, cangrejos, estaban prohibidos. Igualmente, eso también trae otro contexto, pero no me salgo del tema. El método del sacrificio, ellos no consumían animales que hubieran sido ahogados, sino animales que hubieran sido bien sacrificados. De hecho, un animal que hubiera muerto de forma violenta no se lo comían. Y eso también tiene que ver con la carne. Animales que sufren estrés, su carne cambia el sabor y la textura. Pero bueno, no me quiero meter en todo eso. Ellos prohibían la comida de sangre. La ley prohíbe determinadamente consumir la sangre. Por eso, tras el sacrificio, la carne pasa por un proceso de lavado y salado para extraer toda la sangre restante para que el animal pudiera ser comido. Ellos no permitían que la leche y la carne fuera consumida al mismo tiempo. Había una ley que decía no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Todo esto eran leyes que observaban los fariseos, los judaizantes, que se habían convertido a Cristo. Ellos eran estrictos en su forma de cocinar. Ejemplo, las vajillas y los cubiertos, las ollas, era algo apartado. Y ellos, unos exclusivos para la carne y otros para los lácteos. En sí era una forma, una cultura totalmente distinta a los gentiles. Es ahí donde a los Gálatas todo eso se les abruma. Imagínense hoy que muchos cristianos de años, hay cristianos de 20, 30 años, se han vuelto, según ellos, se me olvidó ahora la palabra, guardadores de la ley. Imagínense usted. Se han dejado corromper su mente. Dice la Biblia en Hechos 13, 39 al 49. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. O sea, Pablo dice, la ley no justifica, Cristo sí.
Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Versículo 49. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días. Obra que no creeréis si alguno os la contare. ¿Los profetas habían anunciado el tiempo de Pablo? Sí. ¿No lo creerían? Sí. Versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaban que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo a los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. El gran problema es celos, malditos celos. Cuando alguien ve que otro sabe un poquito, le siente celos. Y ese es el gran problema. No podemos comparar al uno con el otro. No, porque a uno Dios le da la capacidad, a otro no. Así que mis hermanos, tengamos cuidado, porque en la iglesia habrán corrientes de pensamientos, sí, muchos. El problema está cuando hacemos una corriente de pensamiento, la doctrina. De hecho, hay varios grupos que luchan por la sana doctrina, y eso está bien. Pero nadie podrá conservar la sana doctrina. Han nacido los puritanos, ellos se aislaron de todos, mejor dicho, ¿qué no hicieron? Lo que tú debes hacer es poner tu confianza en el Señor, afianzarte en Cristo, comenzar a leer la Biblia para conocerlo a Él, aplicarla a tu vida, y así sabes cuál es la voluntad perfecta, agradable para Dios. Eso es lo que tú debes hacer, no otra cosa. Los líderes que venían de Jerusalén empezaron a contravertir la enseñanza de Pablo y comenzaron a tomar aquellas cosas que según ellos veían como falencias que había en Pablo. Y aún sigue siendo debatido hoy. Que si existen los apóstoles, unos dicen no, porque los apóstoles tenían que estar con el Señor. Pues este argumento no es nuevo, es viejo y lo usaron contra Pablo. Una de las facetas, y ese es el problema a veces de los líderes, cuando no guardan el testimonio y otros que quieren pervertir el evangelio, toman al líder y de ahí ven sus errores, posibles errores, para contravertir y decir, mire, no lo siga, es un hereje, Pablo es un hereje. ¿Por qué? Porque Pablo no es de los discípulos originales de Jesús. Así que ustedes están siguiendo a uno que se cree, pero no es. ¿Era cierto? Sí. Pablo no pertenecía al círculo cercano de Jesús. No era de los 12. No había estado con el maestro. Pero sí se metió al camino de los del camino. O sea, se metió con el propio Jesús. Y el Señor le tuvo que decir, venga para acá. Usted me está enfrentando. Listo, lo necesito. Ahora usted va a predicar de mí. Y fue como lo reclutó. Pero los otros usaban ese argumento. Y es que eso es lo que mucha gente usa hoy como argumento para decir, no lo oiga. Es que ese es esto y esto. ¿Usted qué le importa la vida privada? Usted escuche lo que yo le digo,
Mírelo por la palabra, sea un cristiano de Berea, crítico, bíblico, pero no un tonto útil de otro. Dice la Biblia en el capítulo 15, pero yo creo que no alcanzamos, hijo. Pero ojeémoslo. Ojeémoslo para ver los judaizantes que pertenecían, que eso está en el versículo 5 de Hechos 15. Dos judaizantes. Leámoslo. Capítulo 15 de Hechos. Pues algunos de los hombres que bajaron de Judea instruían a los hermanos, diciendo: si no os circuncidáis conforme a la costumbre mosaica, no podéis ser salvos. Versículo 2. Y cuando Pablo y Bernabé discutieron con ellos, se decidió que Pablo y Bernabé y algunos de los otros subieran a Jerusalén para consultar con los apóstoles y los ancianos sobre este asunto. O sea, los judaizantes, fariseos, le dijeron a Pablo y a Bernabé: vengan, ustedes están haciendo algo que no hacemos en Jerusalén. En la iglesia madre, allá está Jacobo, allá está Santiago, allá están todos, allá están los discípulos. Ustedes están haciendo lo que no deben hacer. Caminen, vamos a la iglesia madre. Sigamos. 3. Así pues, equipados y enviados por la iglesia, recorrieron Fenicia y Samaria, anunciando la conversión de los gentiles, causando gran alegría entre todos los hermanos. Versículo 4. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos con gran alegría por la iglesia, los apóstoles y los ancianos. En Jerusalén, ¿quiénes estaban? Los 12 discípulos de Jesús, los originales, más los ancianos, que no eran discípulos de Jesús, pero ya tenían el grado de ancianos, quienes le contaron, o sea, Pablo y Bernabé, todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Versículo 5. En la iglesia. Pero algunos de los que habían creído, que reconocieron a Jesús como su Salvador y se consagraron a Él, pertenecían a la secta de los fariseos y se levantaron y dijeron: es necesario circuncidar a los conversos gentiles y ordenarles que obedezcan la ley de Moisés. Paremos ahí. Cuando mi razonamiento y mi pensamiento prevalece sobre la palabra, puedo sacar una herejía. Y lo voy a anotar. Cuando mi pensamiento, cuando yo interpongo lo que yo creo, considero mi razonamiento a la escritura, que es lo que mucha gente hace, saco el pasaje del contexto bíblico, saco el pasaje de la escritura, de lo que el autor quiso decir, para permearle mi pensamiento. Y ese es un error que hoy muchos cometen para cautivar a muchos y llevarlos tras sí al fracaso espiritual. Y el inconverso ve todo y dice: ¿a quién le creo? Si este dice esto, este dice lo otro y este dice lo otro. Tú créale a Jesús. Por eso yo te invito a que lo conozcas. ¿Cómo lo conoces? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Un pastor me criticó y me dijo: ¿por qué? Porque Mateo, Marcos, Lucas y Juan me muestran quién es Cristo. Y si yo lo conozco y tengo un encuentro con Él, podré ser el fariseo más fariseo, podré ser el mismo Pablo.
Pero si tengo ese encuentro con Él, mi pensamiento cambia, mi razonar cambia, mi forma de pensar cambia y comienzo a entender que todo lo que aprendí aplicado a lo que veo en Cristo es el cumplimiento de la ley. Y eso fue lo que pasó con Pablo. Estos fariseos no oían la voz de Dios, no estaban direccionados por Dios, no estaban guiados por Dios, de tal forma que ellos impusieron su razonar. Es necesario que se circuncidan. O sea, su perfil, que ya se lo leí, legalista, seguía manteniéndose para cautivar a gente que nada tenía que ver. Y fue tal alboroto que la iglesia de Jerusalén no los controló, porque el concilio, el primer concilio que se hizo en Jerusalén, no fue radical. Tomó lo que debía decirse sobre los gentiles, gracias a Dios, pero ellos siguieron observando la ley de Moisés. No sé hasta dónde, pensando en voz alta, por eso Jerusalén entró en una crisis económica, financiera bastante dura, por no entender que la gracia de Dios no es por obras, para que nadie se gloríe, pero sí es de tener una vida en Cristo Jesús, la cual me hace producir obras dignas de arrepentimiento. Y es ahí donde empiezo a guardar mi vida por testimonio a los demás. Si hago un negocio y ese negocio puede dañar a otro moralmente, pero es un negocio, no lo hago. Debo hacer un negocio en que la persona haya transparencia y mostrar así que Cristo vive en mí y no permitirme de ser objeto de crítica, burla y de que el nombre del Señor sea vituperado por un mal negocio que hice que me lucraba a mí, pero perjudica a otro. Ese es un pequeño ejemplo de la vida en Cristo. Pero dejemos ahí porque el tiempo corre, el tiempo pasa, usted se cansa. Dejemos para el día martes con este tema. Sigamos hablando. Los líderes de Jerusalén reglamentando lo que se debía hacer con los gentiles, pero no lo normatizaron para ellos, sino para los gentiles. Pero ellos seguían observándolo y eso es lo que vamos a ver el día martes. Gracias por este espacio. Le ruego a Dios que usted me entienda. Sin embargo, vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Yo solo te pido, Señor, que tu palabra sea expuesta de manera clara, que afirme la fe de muchos y que si algunos se han dejado arrastrar por esta corriente judeo-mesiánica, cristo-mesiánica, puedan decir: alto, solo Cristo basta. Por más que yo quiera alargarle o hacerlo, solo Cristo basta. Por más que yo quiera afianzarme, asegurarme, que mi mente se calme, mis sentimientos se afirmen, solo Cristo basta. Solo tú bastas, Señor. Yo te pido que esta palabra traiga consuelo, que esta palabra traiga luz para muchas personas y que seas tú afirmándola y dando paz a todo el que me escucha. Que ellos puedan ver que en tu palabra hay salvación. Que no debo seguir al hombre ni conductas humanas para asegurar una salvación, la cual es gratuita por medio del Señor Jesucristo. Gracias, Dios, por tu palabra, porque tu palabra es vida y salvación. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias a usted. Gracias por su tiempo. Que Dios le bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.